El camino serpenteaba entre árboles densos y colinas desconocidas, con la luz del sol titilando como código Morse en el parabrisas. Allie Harper apretó el volante con fuerza, con la mandíbula apretada mientras su GPS fallaba intermitentemente. Entre el agotamiento y la huida, llegaba a un lugar donde no quería estar, un remoto albergue de montaña que su asistente había reservado sin su consentimiento. Bienvenidos a Cedar Vale Retreat, dijo la recepcionista con una sonrisa amable mientras ella entraba en el rústico vestíbulo, arrastrando una elegante maleta negra. El aroma a madera de pino y té de limón flotaba en el aire. Demasiado relajante para mi estado de ánimo. Necesito una buena señal de wifi en mi habitación, dijo ella con la voz entrecortada. Tengo que ponerme al día con el trabajo, la recepcionista dudó. Bueno, la mayoría de las habitaciones tienen buen acceso, pero estás en la habitación 304. Es una de nuestras zonas tranquilas, sin wifi, sin televisión, sin distracciones. Es el lugar favorito de nuestros huéspedes para un verdadero descanso. Ella la miró fijamente. Estás bromeando. No. Pero el salón principal tiene wifi si de verdad lo necesitas, ofreció la mujer amablemente, entregándole la llave antigua. Disfruta del silencio. Ella tomó la llave sin decir nada más y se dio la vuelta. Las escaleras crujieron bajo sus botas al subir. Su habitación, al fondo del pasillo, era sorprendentemente cálida, con una gran ventana con vistas a una hilera de abetos y un pequeño escritorio en un rincón. Un aroma a leña flotaba en el aire, y la cama estaba cubierta con una suave franela y colchas acolchadas. Debería haber sido un lugar tranquilo, en cambio, ella suspiró mientras sacaba su teléfono y veía cómo desaparecían las barras de señal. Genial. Sin correos. Sin reuniones. Sin escapatoria. Caminó por la habitación unos minutos antes de sacar su portátil, por si acaso. Sin conexión, claro. Con un gruñido de exasperación, lo tiró sobre la cama, se sentó en la silla junto a la ventana y se quedó mirando los árboles como si pudieran parpadear y convertirse en algo útil. Los minutos se convirtieron en una hora. El silencio era intenso. Ella intentó dibujar, pero su mano se detuvo sobre el papel. Por primera vez en años, no había nada urgente que hacer, nadie la llamaba, ninguna fecha límite le gritaba en el fondo de la cabeza, y lo odiaba. Al caer la noche, ella se encontró bajando las escaleras, buscando algo que la distrajera. Pasó junto a un grupo de huéspedes que charlaban junto a la chimenea. Sus risas resonaban a través de las vigas de la cabaña. Se giró hacia el tablero de actividades. Un pequeño folleto, escrito con una alegre caligrafía, destacaba: excursión matutina por el sendero, 8 de la mañana, encuentro junto a la puerta del jardín, dirigida por Bianca. Ella se burló para sí misma. Como si fuera de excursión. Pero algo en el nombre Bianca, escrito con tinta verde brillante y una hojita dibujada al lado, se le quedó grabado. Mientras subía de nuevo las escaleras, aún no sabía que mañana, a las 8 en punto, todo empezaría a cambiar. Ella se quedó de pie en la puerta del jardín, con los brazos cruzados, preguntándose por tercera vez por qué se había levantado de la cama para esto. Una parte de ella esperaba que cancelaran la excursión, quizá por lluvia, o por un sendero roto. Pero allí estaba, con unas botas de montaña rígidas que apenas recordaba haber empacado y unas gafas de sol demasiado serias para el alegre sol de la montaña. Buenos días, dijo una voz desde adelante. Ella levantó la vista. Una mujer con una chaqueta vaquera descolorida y un pañuelo verde bosque saludaba, con una amplia sonrisa que brillaba contra su piel bronceada. Debe ser nuestra invitada misteriosa del 304, añadió con picardía. Soy Bianca, ella parpadeó. Bianca parecía encajar en aquel lugar, ojos brillantes, postura relajada, una mochila que parecía tan natural como los árboles que la rodeaban. Irradiaba tranquilidad, ella dijo con frialdad, asintiendo brevemente. No esperes que sea demasiado sociable.
Bianca rió entre dientes. Ni se me ocurriría. Pero espero que disfrutes de la vista. Ella miró a su alrededor. Se habían unido otros invitados. 2 mujeres mayores con cazadoras iguales, un hombre tranquilo con binoculares y una adolescente revisando su teléfono. Bianca aplaudió. Muy bien, amigos. El sendero de hoy es moderado. 3 kilómetros hasta Roca Susurrante y de regreso. Iremos despacio y pararemos para tomar fotos o simplemente para respirar. A regañadientes, ella lo siguió mientras el grupo comenzaba a caminar por el sendero, que serpenteaba entre bosques musgosos, con rayos de sol filtrándose entre las ramas de los árboles y pájaros cantando en lo alto. El aire era diferente allí, más limpio, más suave. Bianca señalaba flores silvestres, preguntaba a los invitados de dónde eran y contaba historias sobre la historia del sendero. Ella se quedaba atrás, con los brazos cruzados, dejando que el grupo charlara sin ella. Pero de vez en cuando, se sorprendía escuchando la voz de Bianca, cálida, cadenciosa, nunca forzada. A mitad de la caminata, el sendero se empinó. A ella le dolían las pantorrillas. Maldijo en silencio, intentando mantener el ritmo. Justo al llegar a una curva, resbaló en la grava suelta. Tropezó, jadeando. Una mano firme la sujetó del codo. Dijo Bianca, tranquilizándola. Cuidado, estas curvas sorprenden a la gente. Estoy bien, espetó ella, apartándose. Pero respiraba con dificultad y le ardían las mejillas, no solo por el esfuerzo. Bianca no insistió, dio un paso atrás y le ofreció una botella de agua. La hidratación podría cambiarte la vida, dijo amablemente. Ella dudó, pero luego lo tomó sin decir palabra. El agua estaba fría y sorprendentemente dulce. ¿Estás bien?, preguntó Bianca suavemente. Ella la miró. No hago este tipo de cosas. Bianca sonrió. Claro. Pero estás aquí, eso es un comienzo. Llegaron a Roca Susurrante 10 minutos después. Un mirador amplio y llano con una vista impresionante del valle. Los pinos se extendían interminablemente, interrumpidos solo por el centelleante río a lo lejos. El grupo se dispersó para admirar el paisaje. Ella estaba sentada en un tronco caído, con el corazón aún latiéndole con fuerza. Bianca estaba sentada a unos metros de distancia, sacando una manzana de su bolso y ofreciéndole la mitad. Ella negó con la cabeza. Bianca se encogió de hombros y mordió su manzana. La mayoría de la gente que sube aquí no se da cuenta de lo que lleva hasta que lo deja. Ella frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tienes la mente pesada, dijo Bianca, con cierta amabilidad. Y en lugares como este no se toman el peso a la ligera. Ella apartó la mirada. Odiaba cómo esas palabras se le metían en el pecho con tanta facilidad. Mientras regresaban por el sendero, Bianca no volvió a intentar hablar. Simplemente caminó unos pasos más adelante, tarareando una melodía suave. Ella se sorprendió escuchando un poco más de lo que pretendía. Para cuando ella regresó a su habitación, le dolían las piernas en zonas donde no sabía que había músculos. Se dejó caer en la cama y miró al techo, preguntándose de nuevo por qué no se había quedado en casa. Pero al calmarse la respiración, tuvo que admitir, solo un poco, que la vista había sido impresionante. Ese silencio en el mirador se había sentido diferente. No estaba acostumbrada a un silencio que no le exigiera nada. Cuando el sol empezó a ocultarse tras los árboles, ella por fin se incorporó, se puso una sudadera y bajó las escaleras crujientes hasta el salón. La chimenea estaba encendida y una tetera silbaba en un rincón. Se sirvió una infusión, una mezcla relajante con manzanilla y notas florales, y se acomodó en un sillón cerca de las ventanas. El sonido de pasos la hizo levantar la vista. Bianca estaba cerca, sosteniendo una taza a juego. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó Bianca. Ellie casi dijo que sí. Quería decir que sí. Pero algo en la expresión relajada de Bianca la detuvo. Es un país libre, murmuró ella. Bianca sonrió y se sentó frente a ella,
con una pierna doblada. ¿Así que sobreviviste a tu primera caminata? Apenas, dijo ella. Me duele de una forma que parece completamente innecesaria. Eso significa que estabas presente, dijo Bianca. Ellie arqueó una ceja. Siempre hablas así, solo cuando no estoy haciendo chistes de pedos para impresionar a los niños en las excursiones. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de los labios de Ellie antes de que pudiera contenerla. Bianca lo notó, pero no lo mencionó. En cambio, se recostó y miró el fuego. Trabajaba en Nueva York, dijo tras una pausa. En una oficina de una agencia en un rascacielos. Un café pésimo. Un ruido incesante. Ella parpadeó. ¿En serio? En serio. Me quemé antes de los 30. No recordaba la última vez que me reí, y lo dije en serio. Así que lo dejé y me mudé aquí, con una mochila y una pregunta. ¿Y si la paz importara más que el prestigio? Preguntó ella en voz baja. No quería hablar de su vida, de sus trasnochadas, sus plazos, su apartamento vacío. De cómo el silencio siempre la había sentido como un fracaso. Pero el calor del té, el fuego y la presencia de Bianca la desgarraron por dentro. Suenas como uno de esos libros de autoayuda, dijo ella finalmente, intentando sonar escéptica. De esos con portadas de hojas y palabras como alineación. Bianca se rió. Soy alérgica a esas. Pero bueno, acepto el cumplido de las hojas. Ella la miró por encima del borde de su taza. Bianca no era insistente, no llenaba cada silencio con parloteo. Simplemente existía, plena y tranquilamente, como alguien que no necesitaba nada de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no sentía la necesidad de actuar. Se quedaron allí sentados en silencio, sin incomodidad, simplemente tranquilos. El fuego crepitaba de vez en cuando. Afuera, el viento susurraba entre los árboles. Alguien rió en otra habitación. Ella exhaló lentamente y se tranquilizó. Bianca se levantó para marcharse unos minutos después. Mañana por la noche habrá una caminata para observar las estrellas si te interesa. Lo pensaré, respondió ella. Es todo lo que pido. Bianca sonrió de nuevo y se alejó. Ella se quedó mirando el resplandor del fuego que se desvanecía, sin saber por qué su pecho se sentía cálido de una manera que no tenía nada que ver con el té. El día siguiente transcurrió en un torbellino de minutos lentos y pensamientos inquietos. Ella pasó la mañana dibujando sin entusiasmo en el escritorio de su habitación, pero nada se le quedó grabado, las líneas salían rígidas, sin vida. Tiró el cuaderno a un lado y salió a dar un paseo sola, ignorando el tablero de actividades y las sonrisas de los demás huéspedes. Al caer la tarde, las nubes comenzaban a acumularse sobre la cresta de la montaña, proyectando largas sombras entre los pinos. La lluvia caía en gotas dispersas, con fuerza, tamborileando suavemente en las ventanas de la habitación 304. Ella estaba acurrucada en la cama, con una novela sin abrir a su lado. La tormenta coincidía con su estado de ánimo. No le importaba la lluvia, al menos, le daba una razón para no fingir que la disfrutaba. Cuando se fue la luz justo después de las 6, soltó una risa silenciosa. Por supuesto, revolvió el cajón de la cómoda hasta encontrar una pequeña linterna proporcionada por el albergue. Su resplandor ámbar iluminaba la habitación con formas suaves e irregulares. Sin nada más que hacer, ella bajó a la zona común. Los invitados estaban reunidos de nuevo alrededor de la chimenea, algunos jugando a juegos de mesa, otros leyendo a la luz de las velas. Supongo que el universo realmente quiere que te desconectes, dijo una voz detrás de ella. Se giró y vio a Bianca con un manojo de velas y un encendedor largo. Tenía el pelo húmedo por la lluvia y algunos rizos se le escapaban de la trenza. Intentó contenerlos. Había un brillo a su alrededor que aparentemente no tenía nada que ver con la luz de las velas. Ella dijo secamente. Vamos. Bianca la empujó suavemente con la cadera. Sé dónde están las mejores vistas después de la lluvia.
Veremos la luz de la luna entre los árboles mojados. No hay nadie ahí fuera. Está tranquilo. Ella dudó. Su instinto le decía que no, que volviera a su habitación, que se quedara en su caparazón. Pero entonces Bianca sonrió, una pequeña y sincera curva de sus labios, y ella sintió que su resistencia disminuía. Está bien. Pero si me resbalo y me rompo un tobillo, me tendrás que cargar de vuelta. Trato. Salieron al fresco aire nocturno. La tormenta ya había pasado. El cielo se despejaba a ratos, las estrellas centelleaban a través del fino velo de nubes. El bosque relucía, las hojas húmedas reflejaban la tenue luz de la luna. Bianca la condujo por un sendero estrecho detrás de la cabaña hasta un banco de madera con vistas a un pequeño claro. Se sentaron juntas. Los únicos sonidos, el viento en los árboles y el lejano crujido de las ramas, aún sacudiéndose por la tormenta. Solía venir aquí después de los días malos, dijo Bianca, encogiendo las rodillas. Sentía como si la tierra lo limpiara todo, como si no tuviera que cargar con tanto. Ella no respondió de inmediato. El aire olía a musgo y corteza húmeda. Miró las estrellas y luego a Bianca, que la observaba. No eres lo que esperaba, dijo ella finalmente. Bianca ladeó la cabeza. Bien, inesperado. O esta mujer es una lunática, inesperado. Ella casi sonrió, la primera. Creo, dijo ella, se hizo un silencio entre ellas, no incómodo, sino pleno. El hombro de Bianca rozó el de ella al moverse ligeramente, y ninguna se apartó. Sus manos descansaban a centímetros de distancia en el banco. Ella sintió el tirón, suave, pero firme, su corazón latía más rápido, inseguro, cuando Bianca se giró hacia ella, buscándola con la mirada, el espacio entre ellas se sintió eléctrico. No quiero incomodarte, dijo Bianca en voz baja. No lo eres, respondió ella, con voz apenas audible, una pausa. Un respiro. Y entonces, lentamente, Bianca se acercó tanto que ella pudo sentir el calor de su aliento. Sus labios casi se rozaron. Pero ella parpadeó, con el corazón latiéndole con fuerza, y se apartó, lo justo para romper el momento. Debería volver, balbuceó, levantándose demasiado rápido. Es tarde, Bianca no la detuvo, ella simplemente asintió, su expresión ilegible. De acuerdo, dijo en voz baja. Buenas noches, Ellie. Ellie se dio la vuelta y regresó por el sendero, con la noche fresca apretándola. Sus pasos eran demasiado fuertes. Sus pensamientos, más fuertes, de vuelta en la habitación 304, se sentó en la cama, temblando ligeramente. No había querido apartarse, pero le aterraba lo que pudiera pasar si no lo hacía. La mañana llegó envuelta en oro. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes de la habitación 304, rozando la colcha con suaves rayas. Ella parpadeó y se despertó lentamente, desorientada por lo profundamente que había dormido, sin alarmas, sin teléfono vibrando, sin presión, solo silencio. Se incorporó, frotándose la cara. El recuerdo de la noche anterior se le clavaba como una piedra en el pecho. No le había dicho a Bianca que lamentaba haberse alejado, porque no lo sentía. En realidad, no. Pero algo dentro de ella entró en pánico. Ese tipo de cercanía siempre había tenido condiciones, expectativas. Y no sabía cómo desear a alguien sin sentir que se perdería en el proceso. Aún así, su mente seguía volviendo al rostro de Bianca, la dulzura en su voz, la forma en que no la había presionado. Ella se vistió en silencio, cogió su cuaderno de dibujo y bajó al pequeño jardín detrás de la cabaña. Se sentó en un banco cerca de una hilera de romeros y empezó a dibujar. Nada serio, solo formas, texturas, la inclinación de una hoja, la curva de una rama. Su mano se movía con más soltura que en días. Una leve risa resonó en el aire. Levantó la vista, el camino. Bianca se arrodilló junto a un grupo de niños, ayudándolos a recoger piedras lisas de la orilla de un pequeño estanque.
Llevaba un sombrero demasiado grande para su cabeza y hablaba con las manos, animada y alegre. Los niños seguían sus movimientos como flores girando hacia el sol. Ella la observó más tiempo del que pretendía. Finalmente, Bianca la vio y la saludó. Ella asintió vacilante. Más tarde esa tarde, volvieron a cruzarse cerca de la estación de té. Bianca no mencionó el casi beso. No preguntó por qué ella se había ido tan rápido. Simplemente le sirvió manzanilla a ambas y le acercó una segunda taza. ¿Qué tal van tus dibujos?, preguntó Bianca. Ella dio un sorbo, sorprendentemente decente. Bianca sonrió. Te ves más ligera. Ella la miró y luego bajó la mirada hacia su té. Creo que olvidé lo que se siente al respirar sin mirar el móvil. Ya lo recuerdas, dijo Bianca con suavidad. Eso es algo. Hubo una pausa, cómoda, aunque insegura. Te vi antes con los niños, dijo ella. Se te da bien. Bianca se recostó. Son fáciles, honestos. Dice lo que piensan. ¿Adultos? Nos complicamos. Tal vez nos da miedo el precio de la honestidad. Ella murmuró más para sí misma que para nadie. Bianca la miró de verdad, y no de inmediato. Quizás no hablaron mucho más, pero el silencio entre ellas ahora se sentía diferente, no vacío, solo paciente. Esa noche, ella volvió a su cuaderno de bocetos. Pasó páginas de líneas rígidas y estudios arquitectónicos y se detuvo en una en blanco. Lentamente, empezó a dibujar la curva de una sonrisa, un rostro medio vuelto de perfil, con el pelo al viento. No estaba terminado, ni cerca, pero sabía exactamente quién era. Y por primera vez en mucho tiempo, ella no tenía ganas de huir de lo que empezaba a sentir. Ella estaba sentada en la mesa de la esquina del café del albergue, con su café sin tocar enfriándose a su lado. Su teléfono por fin había captado señal al cruzar la sala de estar esa mañana, y ahora vibraba cada pocos segundos, llamadas perdidas, correos electrónicos, un nuevo mensaje con un asunto que le revolvía el estómago. Asterisco propuesta. Revisión final del proyecto Santiago asterisco. Lo abrió. Una firma internacional la quería como arquitecta principal de un proyecto de vivienda sostenible de alto perfil en Chile. Llevaba meses preseleccionada. El plazo era ajustado. Las reuniones empezaban la semana siguiente. Era la clase de oportunidad que se suponía que debía aprovechar. Su corazón no dio un salto. Miró la pantalla, luego las montañas al otro lado de la ventana. Las llamadas perdidas aún se aferraban a las copas de los árboles. Bianca había salido con un pequeño grupo de excursionistas al que ella no se había unido. No sabía cómo decirle a Bianca que podría irse esa tarde. La encontró sentada en los escalones cerca del jardín, atándose las botas. Bianca levantó la vista. Sonrió suavemente. Hola, forastera. Ella asintió, sin saber cómo empezar. Recibí un mensaje esta mañana, trabajo. Bianca hizo una pausa y luego reanudó el nudo de sus cordones. Trabajo importante. La oferta más grande que he recibido en 3 años, internacional. Me iría en 2 días. Bianca no respondió de inmediato. Se pasó la mano por la trenza y exhaló lentamente. Ya veo. Ella odió lo neutral que sonó. Es por lo que he trabajado, sobre lo que he construido mi nombre. Debería estar emocionada. Pero no lo estás. Ella apartó la mirada. No sé lo que soy. Bianca se levantó, sacudiéndose las manos. No tienes que darme explicaciones, ella. ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Una semana? No es justo, dijo ella con voz tensa. ¿Verdad? Bianca la miró a los ojos. ¿Quieres fingir que no pasó nada entre nosotras, que no me senté frente a ti bajo las estrellas y sentí como si algo se rompiera?
Entré en pánico, admitió ella. Eso es lo que hago, lo mantengo todo bajo control, seguro, y tú, se le quebró la voz, me hace sentir que podría caer, como si ya lo hubiera hecho. La expresión de Bianca se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Entonces cae, ¿o no? Pero deja de quedarte en medio, fingiendo que no estás aterrorizada. Ella se estremeció, no por la dureza de las palabras, porque no lo eran, sino por la precisión con la que la impactaron. No estoy acostumbrada a esto, dijo en voz baja. Ver a través de mí de esa manera. No intento ver a través de ti, dijo Bianca con más dulzura. Intento verte. Pero si no me dejas, no te perseguiré. Ya he perseguido suficiente para toda una vida. El aire entre ellas estaba cargado de cosas no dichas. Ella quiso acercarse a ella, explicarle que no era rechazo, solo miedo. Pero en lugar de eso, retrocedió. Creo que necesito empacar, dijo, casi como una disculpa. Bianca asintió levemente. Ya lo pensé. Ella se dio la vuelta y se alejó, sus botas crujiendo en el camino de grava. No miró atrás, pero sintió la mirada de Bianca sobre ella, firme, esperando, pero sin aferrarse. De vuelta en la habitación 304, ella metió sus cosas en la maleta con manos temblorosas. Su cuaderno de bocetos cayó al suelo y se abrió por el dibujo que había empezado, la curva del rostro de Bianca, sin terminar. Lo contempló con un nudo en el pecho. Capturó ese momento en el mirador, sin quererlo, la suave fuerza, la calidez de su sonrisa, la forma en que se iluminaba, incluso el silencio. Se sentó con fuerza en la cama, con el cuaderno en el regazo y el teléfono en la mano. La oferta seguía en pie, una simple respuesta, un solo clic. Pero la idea de irse era como cerrar una puerta que ni siquiera había tenido la oportunidad de abrir del todo. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez, un mensaje de su asistente. Asterisco simplemente di que sí, asterisco siempre dices que sí. Ella miró la pantalla, luego la habitación que la rodeaba, el silencio, la quietud, la paz que lamentaba al llegar, ahora la envolvía como algo sagrado, algo que no quería perder. No respondió. En cambio, tomó el bolígrafo del escritorio y acercó su cuaderno de dibujo. Empezó a terminar el dibujo, líneas lentas y deliberadas, no para distraerse, sino para recordar. Porque algo dentro de ella estaba cambiando, y no sabía si iría a Santiago. Pero sabía que no estaba lista para despedirse de Bianca. Esa noche, ella no pudo dormir. La lluvia había regresado en suaves oleadas, golpeando la ventana de la habitación 304, como si intentara alcanzarla. Yacía sobre las sábanas, con el cuaderno de dibujo abierto a su lado y la mirada fija en el techo. La maleta aún estaba a medio hacer. Todo parecía estar esperando, la tormenta, el silencio, incluso su propia respiración. Se incorporó de repente, inquieta. Sus ojos se posaron en un trozo de papel doblado escondido debajo del cuaderno de dibujo, una nota que no había visto antes. Su nombre estaba escrito en una caligrafía circular e inconfundible. Asterisco Bianca, asterisco asterisco. Las manos de ella temblaban mientras lo desdoblaba. Asterisco asterisco. Pensé que te irías antes de decir lo que necesitaba decir. Nunca esperé que te quedaras. Solo esperaba que, decidas lo que decidas, sepas esto asterisco. No tienes que estar arreglado para ser amado. No tienes que ser valiente para ser abrazado. A veces, las mejores cosas de la vida son las que nunca planeamos. Asterisco y ve asterisco. Ella volvió a leer la nota, esta vez más despacio. Las palabras le calaron hondo, demasiado hondo. Las sintió en el pecho, tras las costillas, en ese espacio que siempre mantenía cerrado. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, silenciosas, sin previo aviso. No estaba acostumbrada a llorar sin vergüenza. Ella se quedó de pie, paseándose descalza por la habitación, con la nota aún en la mano. Su mente lo repasó todo,
la luz del fuego, el casi beso, la risa de Bianca resonando en el sendero, la firmeza de su voz cuando dijo, entonces enamórate. Hacía años que no se dejaba enamorar de nada, ni de personas, ni de posibilidades, ni de lugares que la hicieran sentir. Pero Bianca la hacía sentir todo. Ella se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia difuminaba el mundo en suaves sombras. No sabía cómo quería que fuera su vida dentro de 5 años, pero sí sabía cómo ya no sería. Oficinas solitarias, noches de insomnio, un corazón tan reservado que olvidaba cómo ser abrazado. Dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo de su sudadera. Luego apagó la lámpara y se acurrucó en la cama, no para escapar, sino para descansar. El mañana llegaría, y por primera vez, ella pensó que tal vez era lo suficientemente valiente para afrontarlo. Ella se levantó antes del amanecer. El mundo exterior seguía envuelto en gris, con esa clase de silencio que te deja sin aliento. Se vistió rápidamente, vaqueros, una sudadera desgastada y húmeda por haber estado demasiado cerca de la ventana durante la noche, y salió al aire fresco de la mañana. Sin pensarlo 2 veces, salió. El jardín estaba brumoso, debido a la niebla que se aferraba a cada brizna de hierba. Un suave silencio lo cubría todo, como si la naturaleza misma estuviera esperando. Y allí estaba. Bianca estaba sentada con las piernas cruzadas bajo el viejo cedro, con la espalda recta y las palmas de las manos apoyadas suavemente sobre las rodillas. Tenía los ojos cerrados y el rostro relajado. No parecía alguien esperando, parecía alguien en paz. Ella se detuvo a unos pasos, insegura. Bianca abrió los ojos lentamente, como si hubiera presentido su presencia antes de oír un sonido. No parecía sorprendida, solo con una curiosidad discreta. No estaba segura de que volvieras, dijo en voz baja pero clara. Casi no lo hago. Ella se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero no podía dejar las cosas así. Bianca la observó atentamente, sin decir nada. Ella tragó saliva. Tenías razón. Estoy aterrorizada. No sé cómo hacer esto, nada de esto. Dejar entrar a alguien, confiar en algo que no tiene un plan. Estoy hecha para el control, los planos, la certeza. Bianca ladeó la cabeza, suavizándose. No necesitas estar segura, solo honesta. Ella la miró, luego a otro lado, luego volvió a mirarla. Se le quebró la voz, pero siguió adelante. Todavía no sé qué significa ni cómo hacerlo funcionar. Pero, dudó, no quiero irme sin saber qué se siente al elegir algo para mí, solo porque me hace sentir viva. Bianca se levantó lentamente, secándose el rocío de los vaqueros. Dio un paso hacia ella, tan cerca que el espacio entre ellas se llenó de nuevo de algo eléctrico. Pero esta vez, ella no retrocedió. No escribí esa nota para que te quedaras, dijo Bianca con dulzura. La escribí para que supieras que podías. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas de nuevo, y esta vez no lo ocultó. Quiero quedarme, no solo aquí contigo. Los dedos de Bianca se extendieron, rozando suavemente la mejilla de ella. Su toque fue ligero como una pluma, como una pregunta esperando permiso. Ella respondió con un por favor, sin aliento. Sus labios se encontraron, suaves, lentos, sin prisa. Sin pánico, sin necesidad de correr, solo la calidez de 2 personas que habían estado dando vueltas a algo real y finalmente habían entrado en él. Cuando se separaron, Bianca apoyó la frente en la de ella. Bienvenida de nuevo. Ella soltó una risa temblorosa. Será imposible olvidarte. No tienes por qué. Se quedaron allí, en el jardín, mientras los primeros destellos de la mañana se filtraban entre los árboles, la luz se reflejaba en los ojos de Bianca, la niebla se disipaba como una cortina. Por una vez, ella no pensaba en correos electrónicos, plazos ni vías de escape. Estaba allí, presente,
con los pies en la tierra y contenida, y no quería estar en ningún otro lugar. Los días siguientes transcurrieron como silenciosas revelaciones.